Primera de Samuel capítulo 16, el versículo 18 y 19, eso vamos a usar como texto para la palabra de esta hora que nos va a reflexionar acerca de lo que había en lo más íntimo en el corazón de David. Y David representa el corazón del cristiano en este tiempo, tanto hombres como mujeres. Muchas veces quisiésemos saber lo que hay en el corazón de los que nos rodean, pero solamente Dios conoce lo más íntimo de nosotros. Ni siquiera nosotros sabemos lo que hay en lo más íntimo de nosotros, pero Él lo conoce. Y esa es la palabra que quiero leerle, así no se preocupe, como está sentada, no se incomode. Quiero que escuche Primera de Samuel, capítulo 16, verso 18, donde dice así la palabra del Señor. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, sabe tocar y es valiente y es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Cierre sus ojos, así como está. Padre, te pedimos en esta tarde que puedas alimentar nuestra alma. Tengo hambre de tu palabra es la que me ha mantenido, Señor, en pie, me ha mantenido, Señor, con vigor y esperanza, Señor, buscando tu voluntad. Pido, Señor, que este maná del cielo alimente nuestras vidas en esta hora y ayúdanos, Señor, a ponernos a los pies de tu palabra un día más. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Si hay un personaje bíblico en las Escrituras que más se asemeja a Cristo, es el rey David. El rey David reunía las tres características del culto judío: sacerdote, profeta y rey. Ningún otro personaje en las Escrituras reunía estas cualidades. Cuando hablamos del rey David, se nos vienen a la mente muchas cosas de este hombre. Del que más sabemos en las Escrituras es de David. Y cuando hablamos del rey David, se nos viene a la mente de manera rápida el terrible pecado que este hombre cometió. Se nos viene a la mente cómo fragua un homicidio. Por lo demás, al que mata es a Urías, uno de sus mejores soldados. También vemos cómo en ese periodo de que fueron muchos meses, en el que él intenta tapar su pecado, comete muchos otros pecados más. Emborracha, soborna, comete montones de cosas que uno dice, ¿cómo puede ser posible que Dios haya escogido a ese hombre? Bueno, la respuesta está en nosotros mismos. ¿Cómo es que Dios pudo mirarme a mí? ¿Cómo es que Dios pudo mirarla a usted? Teniendo, como a veces nosotros decimos en el lenguaje evangélico, tantas imperfecciones, cuando en realidad no son imperfecciones. Hemos cometido y transgredido muchas veces las normas divinas. Tal vez no al punto del rey David, pero sí delante de Dios sabemos y somos conocedores que toda falta y pecado es gravísima. La Biblia dice que los orígenes de David eran tan humildes, como lo menciona este texto que vamos a ver ahora, que él simplemente cuidaba ovejas. Era lo que hoy día se le conoce como un gadareno. Era una persona que estaba en los ganados, con los borregos, con los animales. Es muy difícil hoy día, y yo se lo digo a ustedes con conocimiento de causa, porque ustedes conocen el mundo evangélico tanto como yo, es muy difícil hoy día encontrarse un hombre con un currículum sencillo. Nosotros somos tendientes a ver el pasado de las personas. ¿Quién lo respalda? ¿Quién lo acredita? ¿Quién lo avala? Hoy día usted sabe que el mundo tiene normas excluyentes. Si usted va a alguna entidad del gobierno, lo miran por cómo se viste, por cómo habla, y le ven su ficha de educación o su ficha social y así lo tratan. En este mundo manda el dinero. Mientras más dinero tenemos, somos dignos de ser llamados señor o señora. Pero si no tenemos posesiones, pasamos a ser como aquel Lázaro
que simplemente tenía como consuelo aquellos perros que lamían las llagas de su cuerpo herido. Entonces nos es muy difícil hoy día encontrarnos con personas que tengan una experiencia sencilla con Dios. Yo que estoy en el ministerio y soy hijo de un ministro, veo que hay una presión fuerte en el mundo cristiano donde los pastores estudian para ser bien recibidos en sus congregaciones. Y antes, 20, 30 años atrás, había, y no hay por qué sentir vergüenza de eso, pero había un analfabetismo en el liderazgo. Pero eran hombres ungidos. Tal vez no tenían estudio, tal vez no tenían un bagaje cultural ni académico, pero eran hombres que estaban con Dios en oración, destilaban de sus labios sabiduría, eran hombres que tú los tocabas y se impregnaba el deseo de búsqueda de Dios. Y eran simplemente zapateros, vendedores, muchos eran feriantes, eran personas humildes, o como dice el texto en los evangelios, la gente, los fariseos y la casta religiosa de Israel sabían que los discípulos de Cristo eran ignorantes y del vulgo. Pero esos hombres tenían algo que los líderes de Israel no tenían. Busca los evangelios y vas a ver que ninguno de esos hombres jamás sanó a un enfermo. Esos hombres jamás multiplicaron los panes y los peces. En cambio, los seguidores de Cristo, humildes hombres, habían recibido poder del cielo. Y hoy nos encontramos con ministros que se hacen, antes de llamar pastores y ministros o evangelistas o maestros, como dice la Biblia en el libro de los Efesios, se hacen llamar doctor. Doctores, en la palabra según ellos. O algunos se llaman licenciados. O eruditos. Otros se hacen llamar sabios. Otros conferencistas. Y otros más refinados apóstoles o ungidos. Otros por ahí apóstoles de apóstoles o siervos de siervos. Títulos que hablan de que sus corazones están llenos de altanería. En lo personal, yo siempre a los hermanos les digo, tengo mis estudios bíblicos, pero opté por nunca recibirme y tener un título. Y si lo hubiese obtenido, me hubiese dado el lujo de haberlo quemado en público, porque tengo claro en lo más íntimo de mi corazón que no hay sabiduría terrenal que pueda compararse con lo que la Biblia dice que es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Y hoy el temor se ha perdido dentro de gran parte de los que dicen ser señores del rebaño. Hay iglesias a las que usted va donde los pastores se hacen llamar pastor gobernante. Los he visto, he sido invitado a predicar desde sus púlpitos, donde ellos son amos y señores de la grey. No es como dice la Biblia en el libro de Hechos, que en la iglesia de Antioquía dice que había nombres, y entre ellos se menciona a Bernabé y a Saulo, y dice la Biblia que un buen día, ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y eso es lo que está faltando hoy día en el pueblo de Dios, que el Espíritu Santo hable en nuestras iglesias. Soy un fiel creyente de que Dios quiere hablarle a su pueblo. Pero para que Dios le hable a su pueblo, tiene que haber un instrumento, sea hombre o mujer. Hay iglesias donde a las mujeres se les prohíbe hablar. También hay otras iglesias donde no hablan ni los hombres ni las mujeres, sino que hablan personas de cierta edad para arriba. Y hay otras iglesias donde simplemente Dios no habla, Dios no es bienvenido. En Chile tenemos iglesias, y eso muchos pastores lo han denunciado, donde en las esquinas de los templos, a las entradas, en el atrio o en el hall central hay ceniceros, para los hermanos que no pueden dejar el vicio. Yo he estado en una iglesia donde en el subterráneo hay mesas de pool, para los que se aburren escuchando el mensaje. Esas iglesias existen en Chile. Ni qué decir de iglesias que están en los barrios altos, ABC1, donde tú vas y hay discotecas para los jóvenes, con luces y bolas de cristal para que bailen al son de las alabanzas. Yo soy de la vieja escuela y sé que usted también se crió en la vieja escuela, donde el ir al templo era simplemente postrarse en humillación y en adoración a Dios. Así sea que hubiese 1, 30, 100 o 1000, lo que nos convocaba era un quebranto genuino por la palabra de Dios. Pero hoy nos encontramos con ministros que estudian para acreditar que son ministros. Déjame decirte que cuando Cristo llama a los apóstoles, Cristo sabía perfectamente que Pedro era un traidor.
Jesús sabía perfectamente que Judas tenía un problema con el dinero. Jesús sabía perfectamente que habían 2 discípulos que eran ambiciosos y que le iban a pedir sentarse a la diestra del trono de él. Jesús sabía que habían otros de esos 12 discípulos que eran totalmente impetuosos y no tenían misericordia, iban a pedir fuego del cielo sobre una ciudad determinada. Jesús sabía todas esas cosas, pero elige a esos hombres porque Dios es un Dios de oportunidades. Siempre yo le hago reflexionar a la gente por qué Jesús puso a Judas en la tesorería. Si sabía que Judas tenía ese problema, pudo haber puesto a Mateo, que la Biblia dice que era un hombre que sabía de dinero y que trabajaba cobrándole los tributos a los romanos. Pero Jesús escoge y pone a Judas. No lo pone para tentarlo porque Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Lo que Jesús quería hacerle entender a Judas es que a pesar de su debilidad y de su pecaminosidad, Dios le daba una oportunidad. Porque Dios no es como nosotros. La Biblia dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Yo siempre me suelo encontrar con personas que dicen, si yo fuera Dios. Y después agradezco y digo, menos mal que no es Dios. Me gusta la historia de David, me apasiona la vida de este hombre, porque a través de la historia de David vemos que la misericordia de Dios es plena y total con aquellos que guardan su pacto. La Biblia menciona este pasaje bíblico que hemos leído en 1 Samuel capítulo 16, verso 18, que Saúl ya había sido desechado por Dios para ser rey. Y aquí entramos en un principio bíblico muy claro, mis hermanos, de que Dios así como escoge, Dios también desecha. Así como usted tiene un límite cuando dicen, esto ya me copó. En el lenguaje criollo la gente dice, me sacaron los choros del canasto, dicen. Me rebalsaste. Bueno, Dios tiene un límite, de lo cual le hablé la semana pasada. No me recuerdo si fue la semana pasada o el último mensaje, donde la Biblia nos habla de la ira santa de Dios, que debe ser satisfecha, y eso se hace por medio de cuando Dios llama a juicio a las personas. La Biblia dice que Dios pone a Saúl como rey, pero no porque estaba en el corazón de Dios, porque dice que Dios le pesó haber puesto a Saúl como rey. Lo puso porque ellos rechazaron a Samuel como sacerdote y como juez. Y Dios le dice a Samuel, no llores más por Saúl, no te han desechado a mí, a ti, sino que me han rechazado a mí. Y aquí la Biblia menciona que Dios pone a Saúl como rey, pero Saúl en cuestión de un par de años se empieza a desviar, empieza a torcer su camino. ¿Cómo empieza a torcer su camino? La Biblia habla de que en el tiempo de que los hebreos entraron a Canaán, estaban rodeados de pueblos enemigos. La orden era ir y tomar posesión de la tierra. Tomar posesión significaba que ellos debían luchar aún por lo que Dios ya le había dado. Y ese principio bíblico hoy también es válido. Dios te ofrece paz, pero tú debes luchar por tu paz. No es que te vas a levantar en la mañana y todo te va a salir como miel sobre hojuelas. Yo, si fuera así, sería fantástico. No, Dios te da la paz, pero tú debes luchar por obtener esa paz en tu corazón, porque durante el día van a suceder cosas que te van a robar la paz. ¿Cuántas veces te has propuesto levantarte y decir, hoy va a ser un día para el Señor? Trataré de no decir palabras feas, trataré de pensar cosas buenas, y resulta que a la media hora te viene una mala noticia, te viene un problema, te viene una dificultad y te empieza a robar la paz. Y tú dices, Señor, dame paz. Dios dice, te estoy dando paz. Lo que tú tienes que hacer es tratar de luchar por mantener esa paz. Por eso la Biblia dice, luchar por vuestra salvación con temor y temblor. Y hay mucha gente que se aburre. Y me dice, pastor, yo ya voy a desertar. Aquí están mi fototo, mi casco, mi escudo, mi lanzallamas, mi bazooka, mi onda. Entregan todas las armas espirituales. Y dice, yo no quiero más con esto. Y yo le advierto, le digo, mira, las armas, la Biblia dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, o sea, no pasan por actitudes físicas o mentales o intelectuales que tú tengas. Porque hay mucha gente que dice, pastor, voy a pensar que no me va a pasar nada malo. Y hacen como un mantra, así como los hindúes repiten mantras, los cristianos dicen, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, y eso no funciona. Porque es una cuestión mental. La Biblia dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas.
Cuando Dios te da la capacidad de entrar en oración y en comunión, es para ir en ataque frontal y destruir las fortalezas que el diablo hace. Porque mientras tú estás construyendo tu casa espiritual, el diablo lo que hace es construir un muro más alto para que tú no veas las bendiciones de Dios. Es como que en tu casa, tu vecino hiciese muros tan altos que tú no veas el paisaje. De hecho, hay una ley que lo impide en este país, que tu vecino no puede taparte la visual. Y espiritualmente es lo mismo, tú edificas tu casa espiritual, pero el diablo, ¿qué es lo que hace? Es poner fortalezas alrededor tuyo. Y cuando tú dices, yo no puedo ver la mano de Dios en mi vida, no es que Dios te esté tapando los ojos, es el diablo o algún demonio o alguna potestad, o como dice la Biblia en otro término tan sencillo, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. A veces no hay demonio, no hay espíritu, nada malo, sino a veces las mismas tinieblas. La oscuridad que representa la ausencia de Dios dice que debemos reprenderlas, porque esas obras o el resultado de estar en tinieblas no nos permite ver ni avanzar. Me gusta la historia de David, porque este David, del cual estamos hablando ahora, entra en escena cuando el rey Saúl es desechado. Y Dios lo desecha a Saúl por una cuestión muy puntual. Lo desecha porque todavía él era rey, pero todavía había un sacerdote y un juez llamado Samuel. Y Samuel no era cualquier personaje. Samuel apenas fue destetado, se cree, 2 o 3 años, su madre lo llevó al templo y ahí se quedó a vivir con el sacerdote Elí. Si hay alguien que conocía de la voz de Dios y del templo, era el Samuel, que para esas alturas ya era un hombre anciano. Nadie podía meterle el dedo en la boca a Samuel y engañarlo con las cosas de Dios. Y la Biblia dice que este Samuel le da una orden a Saúl y le dice, anda y destruye a Amalec, a todos los amalecitas. Era una orden. Es como cuando Dios nos ordena algo. Y aquí viene lo grave de por qué Dios desecha a Saúl. Dios le dice, anda y destruye a Amalec. No dejes a nadie con vida, ni siquiera niños de pecho. Cuando yo leo esta escritura y mucha gente me dice, pero pastor, ¿cómo Dios es tan malo? ¿Por qué iba a matar a guaguitas? Mira, lo que tú ves con ternura, Dios ahí no veía bebés, veía que eran futuros hombres enemigos del pueblo de Dios, que iban a violar a las mujeres hebreas, que iban a hacer cosas terribles. No hay que cuestionar los métodos de Dios. Dios le dijo a Saúl, mata a Amalec y a todo su pueblo, no dejes vivo a nada. La Biblia dice, cuento corto, que Saúl se compadeció del rey y dejó lo más gordo de las vacas y de las ovejas. En su mente, Saúl dijo, estoy haciendo bien. Las vacas y las ovejas vamos a hacer un sacrificio con ellas. Y al rey le perdonamos la vida. La Biblia dice que se demoró en llegar Samuel. Samuel representa la presencia de Dios, recuerda. Y Saúl se empezó a impacientar. No llega Samuel. Y aquí viene el pecado terrible de Saúl. Dice que él se puso a ofrecer sacrificios cuando no le correspondía, porque él no era sacerdote, Dios lo llamó a ser rey. Y aquí viene el problema de muchos cristianos, que se ponen a hacer cosas que Dios no les dijo. Si Dios me llamó a mí a ser pastor, tengo que pastorear. Yo conozco a muchos colegas del gremio, llamémoslo así, que Dios los llama a pastorear y no están pastoreando, y están bajo juicio de Dios por desobedientes, como Jonás. ¿A Jonás le fue bien o no cuando Dios lo llamó a mandar un mensaje a Nínive? No le fue bien. Si Dios lo llamó, por ejemplo a mi tío, a construir, esa es su pega. Y él tiene que cumplir esa pega, porque Dios la fortaleza y la sabiduría y los recursos se los dio para eso. Si mi hermana Estel, Dios le dio el don de X cosas, ese es su don y eso es lo que tiene que hacer. Aunque venga alguien y le huele la perdiz, como se dice. Porque a veces el diablo nos intenta desviar. El diablo nos intenta desviar de la misión que Dios nos dio. Y la Biblia dice que se demoró en llegar Samuel, Saúl se impacientó y empezó a hacer un sacrificio. Llegó Samuel y le dice, ¿qué estás haciendo? Y Saúl dice, estoy haciendo lo que tú me dijiste. Y Samuel le dice, tú estás desobedeciendo. Se complace Dios más en los holocaustos, en los sacrificios, que en la obediencia. Por cuanto desobedeciste, le dice, Dios te desecha como rey. Y en ese momento, por 2 cosas Dios lo desecha. Por usurpar una función que Dios no le dio y después por desobediente. Y ahí es cuando Dios escoge a David,
que tenía más de 7 hermanos y era el menor de todos. Los demás eran guerreros, estaban trabajando ya para el rey Saúl. Y David era el menor de todos. Era encargado de ir a comprar el pan, dice la Escritura, y cuidar las ovejas. Y todos conocemos la historia cuando Dios envía a Samuel y lo unge, le dice, llena tu cuerno con aceite, y lo unge en el medio de sus hermanos. No lo unge en el templo, no lo unge en el altar, no. Y eso también nos da una pauta, que Dios, si te va a dar la bendición máxima, va a ser en el medio de tu familia. Aunque tu familia se oponga, aunque digan lo que digan de ti. Piensa, Samuel fue a la casa de David. David era el menor de todos, se cree que tenía entre 10 y 12 años. Sus hermanos eran viejos, eran guerreros ya. Imagínate esta imagen tremenda de Saúl tomando el cuerno de aceite consagrado y lo derrama sobre David, el menor de ellos. Piensa en los hermanos viejos que habrán dicho, ¿qué está haciendo este Samuel? Ungiendo como rey al hermano más pequeño. La Biblia dice que Samuel se para y llama a los hijos de Isaí. Y pasa uno por uno, y Dios le dice, este no es. Mientras Saúl se equivocaba y decía, a lo mejor este es el rey. Y llegan hasta donde David. Desde ese momento, David es ungido rey, pero no asume como rey después de muchos años. Es lo mismo que te ha pasado a ti, a lo mejor, desde que conociste al Señor, Dios puso muchas cosas en tu corazón y todavía no las has podido cumplir. Pero no las has cumplido no porque Dios no haya querido, es porque eso tiene que madurar en tu corazón. Es como la fruta. Tú sabes que la fruta empieza a salir del árbol y tú sabes que tienes que darle tiempo a que la fruta madure. Tú no puedes comerte una manzana que no está madura, ni ningún fruto que no esté maduro. Pero el tiempo que pasa es un tiempo que necesita tener la fruta para que madure. Es lo mismo lo que Dios trata contigo. Dios te puede dar por medio de cualquier forma, sueño, revelación, profecía, palabra, oración. De cualquier manera Dios puede poner algo en tu corazón. Pero eso no quiere decir que Dios lo va a hacer al tiro. Puede pasar un proceso determinado, un mes, una semana, un año, no sé. Cuando madure, Dios te dice, ahora, cayó del árbol, ejecútalo. Dios unge a David por medio de Saúl en su casa, siendo de 12 años. Pero después, cuando ya era adulto, asumió como rey. ¿Qué pasó en todo ese periodo? David empezó a madurar. Y aquí vamos a este versículo, cuando la Biblia menciona de que una vez que Saúl fue desechado como rey, un espíritu malo le atormentó. Porque eso es lo que ocurre con las personas que están desechadas por Dios. Llenos de Dios o llenos de tormento. Hay dos caminos, hermano, no hay punto medio. Esos hermanos que dicen, pastor, estoy vacío, es mentira. Nadie está vacío. O está lleno de Dios o está lleno de cosas malas. En el caso de Saúl dice la Biblia que fue desechado por Dios. Y el versículo 14 dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Increíble cómo cambió la vida de este hombre. Dice que un espíritu malo le atormentaba de parte del Señor. Y los criados, los sirvientes de Saúl dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿La gente se da cuenta o no? La gente se da cuenta. Los sirvientes de Saúl se dieron cuenta que el rey estaba atormentado y se lo dijeron. Así como la gente hoy día del mundo sabe la realidad espiritual que está viviendo. Si esa cuestión de que se vean las cartas, el tarot y todo eso, la gente lo hace de tonta porque en el fondo de su corazón sabe que hay un tormento espiritual. Dice el versículo 16, los sirvientes, diga pues nuestro Señor, el rey, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Ellos dijeron, lo que le hace falta al rey es música. Es lo mismo que la gente del mundo busca. Cuando se siente malo, atormentado, la típica de los amigos, vamos a la disco, dicen. Ahí te vaya a desestresar, vaya a mover el esqueleto, dicen. O vamos a una fiesta, o hagamos lo que sea. Antiguamente, como decían, los malones, ¿cierto? Eso ya muchos años atrás. Vamos a tocar música. ¿Para qué, dice? Para que te alivies. Y aquí viene el verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto al hijo de Isaí. Isaí se llamaba el papá de David. De Belén. Y mira, menciona 7 cualidades, te las voy a leer con calma. 7 cualidades que estaban en el corazón de David y que tienen que estar en el corazón de todos los creyentes. Dice que esta persona le dice al rey Saúl, ¿sabes qué? El hijo de Isaí, el papá de David, de la ciudad de Belén, tiene un hijo. Y mira, sabe tocar, punto 1, es valiente, 2, vigoroso, 3, hombre de guerra, 4, prudente en sus palabras, 5,
6, hermoso. 7, Jehová está con él. Está de más decir que 7 en las escrituras hebreas es el múltiplo de la perfección de Dios. Y David tenía estas 7 cualidades en su vida, y te las voy a desmenuzar brevemente. Dice primero que sabe tocar. Y no solamente sabía tocar el arpa. ¿Sabe que hay personas que saben tocar con sus palabras el corazón? Así como hay personas que hieren, porque yo te puedo herir, tú me puedes herir con tus palabras. Pero cuando hay un toque de Dios, tus palabras llegan, sabes tocar el alma. Porque una cosa es tocar las cosas físicas, pero tocar el alma y los sentimientos, eso es solamente dado por Dios. La Biblia dice que David no solamente sabía tocar el arpa, sino que después escribe de casi de todos los salmos, muchos los escribe él. Excelente poeta y cantor. Tocaba el alma y el corazón de Dios. Sabe tocar. Hoy día un cristiano, su cualidad debe ser esa. Saber tocar, tener palabras dulces, sazonadas, como dice la Biblia. Palabras sazonadas. Hoy día lamentablemente hay mucha torpeza en el lenguaje del cristiano, partiendo de pastor, obispo, laico, evangelista, diácono, maestro, profeta, hermanos comunes y corrientes, quien quiera que sea. El rango no te da una vacuna en contra de eso. Por eso dice la Biblia, sean vuestras palabras con gracia para edificación. Yo diría, hay mucha necedad al hablar. Tocamos el alma de las personas para herirlas. Y también dice que sabía tocar el arpa. Dios también nos usa en nuestras cualidades manuales que sepamos hacer, sean cuales sean. Yo siempre en el sur, cuando pastoreaba Osorno, hermano, me decían, pastor, es que yo no sé hacer nada. Yo le decía, hermano, si usted no sabe hacer nada, puede aprender. Cuando había cosas para hacer, letras, cualquier cosa, pero hay algo que a las personas le hacen sentirse útiles en las cosas del Señor. La segunda cualidad, dice, es valiente. Estamos hablando del David que fue ungido en su casa. La cualidad espiritual hoy día de la valentía. Dice que Dios no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía. La valentía no es esa cuestión de ser bueno para los combos, como se dice en buen chileno. Porque la gente confunde eso. Hay pelea, ¿a dónde? Y se remangan las mangas inmediatamente, ¿a dónde pelea? Dice. No, eso no es ser valiente. Eso es ser impulsivo, es ser arrebatado, es ser como el apóstol Pedro. Muy apóstol y discípulo era, pero en el huerto dice que de repente le salió lo que nunca le había pasado, agarró una cuchilla y le cortó la oreja a una persona que era funcionaria del sacerdote. Le cortó la oreja, dice a Malco. Nos gusta hablar de Pedro que le predicó a las multitudes y que se convierte en el Pentecostés, pero ese otro Pedro. Y hoy día hay muchos hermanos en esa parada de Pedro, que andan con armas dentro de la iglesia. Tal vez no una cuchilla, pero sí con esas actitudes. Ah, me la hizo, que lo vea nomás. Se me cruza y ¡bum!, le corta la oreja. O le corta otra parte del cuerpo, hablando espiritualmente. Pero dice que la valentía es otra cuestión. ¿Sabe lo que es la valentía? La valentía es no amedrentarse ante situaciones que tú humanamente sabes que tienes todo en contra. Y la Biblia demuestra de que este David era valiente, porque aquí todavía no sucedía el incidente de David con Goliat. ¿Por qué David era valiente? Porque cuando vio a este Goliat, que era de casi 3,20 metros, y que la punta de su lanza era muy pesada, y todo eso, él no tuvo miedo, sino que él tuvo un corazón valiente, pero no por sus actitudes, sino porque había una concepción espiritual en él muy clara, donde él decía, ¿quién es este incircunciso? Cuando tú logras trazar esa línea y ver que tú eres un hombre, una mujer que está bajo el pacto de Dios, y no eres un incircunciso, sino que ya estás bajo el parámetro de las bendiciones de Dios. Ahí Dios te pone en la línea de los valientes. Y te diga, pero pastor, yo no he tenido ninguna hazaña. No te preocupes, vas a tener tu momento para demostrarle a Dios, porque esto es ante Dios a quien tenemos que demostrarle las cosas, que eres un valiente, no ante mí o ante los hermanos. Es Dios el que nos pone en la primera línea de batalla, y como siempre le digo a los hermanos, Dios pone sus mejores hombres y sus mejores mujeres para que sean valientes. Dice la tercera cualidad, vigoroso. Vigoroso quiere decir que tiene fuerza, vigor. Y usted dirá, pastor, yo conozco a otros hermanos que son lo contrario de vigorosos, debiluchos, flacuchentos en la fe. Que usted los ve, son como esas hojas de otoño, que viene una ráfaga de viento y la tira para allá y la tira para acá. Han perdido el vigor espiritual. ¿Sabe que cuando tu cuerpo físicamente se alimente, si tú consumes carne, vegetales, si tienes una alimentación balanceada, tu cuerpo va a tener vigor? No hablo de musculatura, sino vigor. Vas a tener ganas de vivir.
y tienes fuerza. Si tienes una mala alimentación, como el otro día lo explicaba, y comida chatarra y no te alimentas bien, puedes comer mucho, pero no tienes vigor en tu cuerpo, no tienes fuerza. El vigor espiritual viene precisamente por el alimento espiritual que tú estás consumiendo. Hay mucha gente que se congrega, pero está recibiendo mala alimentación espiritual. No tienen vigor espiritual, no tienen fuerza espiritual. La Biblia dice que David era vigoroso, pero ese vigor tenía un origen espiritual también, porque ya él había sido ungido en secreto en su hogar. La cuarta cualidad dice que era hombre de guerra. Aquí ya como que va subiendo cada vez su nivel. Hombre o mujer de guerra también en este caso. No dice solamente que era hombre, sino hombre de guerra. Tenía un currículum, tenía una hoja donde estaban todas sus batallas. Pero ¿cómo dice que era hombre de guerra si no estaba enrolado en el ejército? Si cuando se encuentra con Goliat, el rey Saúl le intenta poner su ropaje de armamento, ¿y qué dice David? Nunca he probado esto porque soy pequeño y nunca he estado en una guerra. Cuando dice hombre de guerra, es de que David tenía una actitud de pelear por las posesiones de su padre. ¿Qué dice David cuando se enfrenta antes de enfrentarse con Goliat? Si veía un león o un oso que quería atacar las ovejas, yo la trababa y la sacaba con mis manos de la boca del león y de la boca de ese oso. Así mismo será este filisteo. Hombre de guerra quiere decir que él veía una oportunidad, no de que el lobo se lo iba a comer, no de que el oso lo iba a atacar, sino cada oportunidad agresiva de un enemigo, él lo veía como una oportunidad de guerra, de pelea. Y eso es lo que también falta en el corazón de los cristianos hoy. Mucha queja en el pueblo de Dios, en vez de decir, esto es una oportunidad para librar una batalla y tener otra medalla más en mi corazón y que yo le pueda demostrar al Señor que no soy un desertor. Siempre a los hermanos les explico, los soldados que en un estado de guerra dejan su puesto de batalla, ¿qué les hacen? Los ejecutan como criminales. Todos los libros de historia de guerra te enseñan eso. Cuando hay una guerra y hay un desertor, si lo pilla el enemigo o el otro bando, a ese desertor no le espera la cárcel, le espera la pena de muerte por desertor, porque está en estado de guerra. La Biblia dice que David era hombre de guerra. Hoy día faltan hombres y mujeres de guerra. Hay muchos que han desertado de su puesto, donde Dios los puso. Han dado cualquier excusa y mira, para Dios las excusas no valen. Yo eso lo tengo claro en mi corazón. Y yo te hablo con moral de lo que te estoy diciendo. Yo no tengo excusa para decirle al Señor, es que por esto, Señor, o que por lo otro no he seguido. No, no hay excusa. Dios me puso en esta línea y tengo que saber pelear esta batalla. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y hay gente que ha dejado de pelear esa buena batalla. Hombres y mujeres que ya no son hombres de guerra. Mira, hemos visto 3, 4, las 5. Prudente en sus palabras. ¿Qué es lo contrario a la prudencia? La prudencia quiere decir pisar con cuidado, tener precaución, ser medido, ser mesurado. Lo contrario a ser prudente es ser imprudente. Mucha gente muere por imprudente, ¿sabía usted? Cruza donde no debe cruzar. Si yo sé que una zona determinada es peligrosa y me voy a meter ahí, muy probablemente que Dios no va a enviar su ángel a cuidarme, porque yo fui imprudente. Y la Biblia dice que David era prudente en sus palabras, prudente en la forma en la que decía las cosas. ¿Y sabe que Dios es prudente con nosotros? ¿Cuántas veces tú has dicho, cómo quisiera que Dios me hable y me diga? Y Dios dice, tranquilo, negrito, a mí me dice, tranquilo, tú no vas a querer escuchar lo que yo quiero decirte. Yo soy prudente, no voy a herir tu corazón. Y a veces pensamos que, porque Dios no nos habla, pensamos que el silencio de Dios es un no. Y no, no es así. El silencio de Dios es una pausa y un reposo para nuestra alma, para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Dice que era prudente en sus palabras. Sexto, hermoso. Aquí estamos hablando de las cualidades de David. La sexta dice que era hermoso.
Y esto es una aplicación espiritual para nosotros hoy día. Hermosos y hermosas en el Señor. Mira, te lo voy a decir así como para que nos riamos un poco. ¿Te has dado cuenta que cuando un hermano o hermana está en las cosas de Dios es hermoso, pero cuando se empieza a alejar se pone feo, odioso? Como dice la gente, lo pone jugoso. Yo no quiero estar cerca de él. Apesta, espiritualmente hablando. La Biblia dice que David era hermoso, pero no solamente por su aspecto, sino su persona. Mira, la gente del mundo, la gente impía, los filisteos, como nosotros le decimos, los descarriados, los inconversos, cuando nos ven a nosotros, cuando me ven a mí, yo conozco gente que no es cristiana y dice, pastor, qué linda su aura, dicen. Como ellos no saben de las cosas de Dios, ellos hablan de aura, hablan de su ángel, qué lindo ángel tiene, dice. Otros por ahí dicen, qué lindo mantra. Y ven por cuestiones así. Ellos no saben que es la gracia de Dios que está contigo. Ellos le llaman de otra forma. Pero la Biblia habla de que la presencia de Dios te embellece. Proverbio dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y no te habla de una belleza física, no. El mundo usa esos parámetros de belleza física que para Dios no tienen ninguna validez. De hecho, ustedes, damas presentes, saben lo que dice Proverbio. Vana es, ¿qué dice? Proverbio 30, vana es la hermosura. No sirve para nada, dice. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, esa será reconocida. Yo voy a muchas iglesias y me encuentro con mucha gente y a la hermana siempre les enseño y lo explico. Por sobre la belleza física, tanto del hombre como de la mujer, Dios espera una hermosura espiritual, porque Dios te embellece. ¿Cómo te embellece? El fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, mansedumbre, bondancia, templanza. Todas esas cosas embellecen nuestra personalidad y nuestro carácter. La Biblia dice que Dios le había dado a David hermosura. Y la última, la séptima, Jehová estaba con él. Esa era la séptima actitud o cualidad de David, la que hoy día sin duda falta en muchos creyentes. Muchos no pueden decir eso, Dios está conmigo. No pueden decirlo. Tienen temor, inseguridad o derechamente saben que Dios no está con ellos. Pero la Biblia dice que David tenía esa fama porque este siervo le dice a Saúl, David tiene todas esas cualidades que te he mencionado. Y la última, Jehová estaba con él. Y cuando Dios está contigo, hay alguien que siempre va a querer estar cerca de ti. Y en el caso de Saúl, cuando Saúl escucha todo esto, le dice, y Saúl envía mensajeros a Isaí, o sea, el padre de David, y le dice, envíame a David tu hijo. Con ese currículum espiritual que tenía David, iba a conseguir pega espiritual en cualquier lado. Y el rey dice, envíame a tu hijo. David sabía que el rey estaba atormentado por un demonio, pero David no le hizo el quite, porque con todo lo que había en su corazón, valiente, hermoso, prudentes palabras, Dios estaba con él, y que dice vigoroso, que sabe tocar y que es hombre de guerra, David dijo, ese espíritu que atormenta al rey, no va conmigo. Y esa es la actitud que Dios quiere, hermano, hermana. No importa, aunque nos mande a llamar el rey Saúl, aunque esté endemoniado ese rey, ese jefe, ese amigo, ese vecino, quien quiera que sea, no nos puede hacer amedrentar. Él nos está llamando. Y si nos está llamando es porque hay una necesidad. Y dice la Biblia que el rey manda llamar a David. Pero mire lo más increíble que me sorprende de este texto. Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Yo leí esa noche y decía, qué desperdicio. David con todo lo que tenía, imagínate, con todo lo que acabamos de ver, ¿qué hacía David? Cuidando ovejas. ¿Y cuánta gente así hoy día en el pueblo de Dios? Que tienen todo eso y saben que Dios ha tratado con ellos. Y dicen, no, sigo aquí nomás cuidando ovejitas. Pero mira, Dios va a usar hasta lo impensable para sacarte de ahí. Y Dios usó a un rey endemoniado, como Saúl, y le dice a David, empieza a cumplir lo que Dios te puso en tu corazón. Ven y empieza a tocar. Y cuando David tocaba, dice que el espíritu se posesionaba más sobre Saúl. No, cuando David tocaba, dice que el espíritu se iba. Porque ya él tenía una vivencia personal. Así que no tenga temor, hermano, hermana, de que cuando Dios te mande a hacer algo, si ya tienes la bendición de Dios en tu mano, en tu vida, empiezas a tocar tu mano, las cosas físicas, materiales o lo que sea,
ese espíritu malo que está ahí, Dios va a empezar a disiparlo. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra quede en nuestro corazón y que seamos como David, vigoroso, valiente, hombre de guerra, mujer de guerra, hermosos, hermosas en el Señor, prudente en palabras, que Jehová esté con nosotros. Todas estas cualidades, estos 7 pilares que es la vida del creyente. Cierra sus ojos y oramos al Señor.